Hola, soy Natalia Merino, médico dermatóloga de Perú, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el uso de biosimilares en psoriasis. El biosimilar se define como una sustancia biológica muy similar a un producto biológico aprobado. Existen biosimilares para los anti-TNFs y dentro de las antiinterleuquinas solo existe biosimilar para el ustekinumab, que es una antiinterleuquina 12/23. Y estas estructuras van a tener las mismas secuencias de aminoácidos que las moléculas originales, pero van a tener variaciones en combinaciones complejas de carbohidratos y ácidos nucleicos. Entonces, en la práctica, vemos que las diferencias básicamente entre el biosimilar y la molécula original va a ser el volumen de inyección, el tamaño de la aguja, que es mucho más grande, la presencia de citrato látex, que va a producir dolor al momento de la aplicación, y por lo tanto, el dolor al aplicar los biosimilares puede afectar la adherencia al tratamiento. ¿Cómo es que se desarrolla un biosimilar? Primero, se van a realizar estudios analíticos, donde se van a evaluar las evaluaciones estructurales y funcionales de los medicamentos. Se van a identificar similitudes y diferencias, básicamente en la calidad del producto. Luego se realizan estudios preclínicos de farmacología y toxicología, donde van a ver la actividad biológica in vitro, va a haber evaluaciones farmacológicas in vivo y evaluaciones de toxicidad y seguridad antes de estudio en humanos. Como tercer paso, tenemos estudios clínicos de farmacocinética y farmacodinámica e inmunogenicidad, donde se van a evaluar estas características y van a ver estudios adicionales que persisten incertidumbres tras las evaluaciones preclínicas. Y por último, tenemos estudios de eficacia, de seguridad y clínica, donde se realizan ensayos de equivalencia o no inferioridad. Estos son todos los biosimilares aprobados y vemos que empiezan a aparecer en el año 2013. El primero aprobado fue para infliximab. Entonces, estos medicamentos pueden ser intercambiables, pueden intercambiar biosimilares y productos biológicos. Hay, por ejemplo, un estudio italiano que comparó etanercept con su biosimilar y no encontró diferencias en la efectividad de los tratamientos. Además, en el registro danés, Derbio, se sacaron ciertos estudios donde se vio que la tasa de discontinuación entre productos biológicos y biosimilares era muy similar. Además, en el Swiss Humira había un biosimilar, no se vio diferencias en la discontinuación en el plazo de un año. Había mayor tasa de efectos adversos en el grupo en que se hizo el switch. Y además, bueno, se plantea que hay un posible sesgo de selección al incluir solo pacientes con más de 2 años de tratamiento previo exitoso con la molécula original. Respecto a lo que dicen las organizaciones internacionales, tenemos que en Europa no hay una definición estricta de intercambiabilidad y la decisión final se toma por cada nación. Respecto a Estados Unidos, la FDA sí define que biosimilares son intercambiables y las sociedades dermatológicas refieren que debe haber un consentimiento informado. El médico es el que debe de manejar la toma de esa decisión y se rechaza una sustitución automática sin control y sin aceptación tanto del médico como del paciente. Los biosimilares tienen una gran ventaja, que nos han permitido que los pacientes tengan acceso a productos, a tratamientos modernos, a tratamientos con mayor seguridad, menos efectos adversos, a un bajo costo. Se supone que nos pueden reducir el costo entre un 20 a un 30%. Entonces, al tener una reducción de estos costos, vamos a aumentar el acceso al tratamiento de los pacientes. Vamos a promover estrategias de precios competitivos en los diferentes sistemas de atención y va a permitir a los pacientes tener un inicio temprano y oportuno de terapia biológica. Respecto a lo que opinan los médicos sobre los biosimilares, tenemos que entre un 6 y 38% considera que los biosimilares sí son intercambiables con los productos originales. Menos del 51% de los médicos está dispuesto a hacer el switch y hay mayor disposición a iniciar biosimilares en pacientes bionaif que a cambiar el tratamiento a pacientes que están en una terapia biológica de forma estable y con buena respuesta. Y la familiaridad con biosimilares va a mejorar la aceptación y la prescripción de estas terapias. Básicamente,
La mayor preocupación sobre este switch respecto a lo que es la percepción de los pacientes se da en los pacientes que están recibiendo biológicos y que están bien controlados. Los problemas más reportados son el dolor en el sitio de la aplicación, que como ya vimos al inicio de la presentación, básicamente se da por el uso de citrato, el uso de látex, más volumen, la aguja que es más grande. Y un 20% de los pacientes va a reportar un empeoramiento de los síntomas. Pero en este empeoramiento de los síntomas hay que tener cuidado con el efecto nocebo, lo cual va a poder afectar la adherencia y la eficacia del tratamiento. El IPC hizo un consenso sobre el uso de biosimilares en psoriasis. Y de esto podemos resaltar que sugieren que los biosimilares deben de cumplir estándares estrictos que deben de ser evaluados por guías regulatorias como la EMA, la FDA o la OMS. Además, que se tiene que demostrar mediante estudios la comparabilidad entre el biosimilar y la terapia biológica. Debe de tener el mismo perfil de seguridad e inmunogenicidad. Además, deben de haber ensayos, estudios clínicos, tanto transversales como paralelos. Además, algo importante es que los cambios de tratamiento no deben de realizarse antes de un periodo de 6 meses desde el inicio del producto de referencia, permitiendo una evaluación completa, así, de su efecto terapéutico. Además, los dermatólogos debemos de asumir un papel crítico en la elaboración de guías y de reglamentos que digan cuándo utilizar el tratamiento biosimilar y cuándo hacer un switch. Algo que también se da menciona en este consenso es que se recomienda que las compañías de biosimilares comunican a los dermatólogos la calidad de sus productos de fabricación, que el costo de estos medicamentos deben de ser lo suficientemente bajos como para mejorar el acceso a este tipo de fármacos para los pacientes. Entonces, ¿en qué momento utilizar un biosimilar? El Grupo Español de Psoriasis hizo una actualización sobre la utilización de fármacos biosimilares en psoriasis moderada y grave, donde se concluye que los biosimilares pueden ser considerados desde el inicio de la terapia biológica y debemos de tener criterios de eficacia, eficiencia y ofrecer una opción costo efectiva a los pacientes, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de los biosimilares, que tienen un perfil de seguridad, de eficacia y seguridad similar a las moléculas originales, pero que deberían de tener mucho menor costo. Por lo tanto, van a permitir que los pacientes tengan de forma oportuna los biosimilares. Además, el cambio entre una terapia biológica original y su biosimilar se debe dar sin pérdida significativa de eficacia o seguridad y debe hacerse de forma individualizada y con monitorización. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los biosimilares no deben retrasar que los pacientes puedan acceder a otras moléculas o a otras tecnologías. No vamos a hacer que los pacientes estén cambiando de biosimilar en biosimilar en lugar de, si es que hay una falla primaria o secundaria de tratamiento, en lugar de hacer un switch, quizás a algún otro tipo de molécula. Eso sería todo. Muchas gracias.